Bien, aquí vamos a mostrar cómo funciona la aplicación. Entonces, primero que todo tenemos aquí, esta es la interfaz de App Inventor. Tenemos el título, que es un puente, que se dice puente sensitivo, es un label, colocamos desde acá. Luego aquí tenemos un horizontal arrangement, esto es un separador. Luego en otro horizontal tenemos lo que es un botón para el Bluetooth, esto es un selector de vista. Este es para que cuando le demos clic acá se desplieguen los dispositivos diferentes en los que podemos seleccionar la conexión a Bluetooth. Luego tenemos otro contenedor para separar. Vamos a volver este un poquito más pequeño. Pongámoslo de unos 50. Desde aquí lo ajusto. Aquí para separarlo, aquí puedo, digamos en estos contenedores puedo ajustar, aquí están las diferentes propiedades para poder ajustar el tamaño, el color, la posición, todo lo que es las propiedades de cualquier tipo de dato. Aquí está este, luego tenemos otro disposición horizontal, aquí vamos a tener el peso actual en el que tenemos dos labels. Este peso actual, este label es el que va a cambiar según el peso que nos llegue. El vehículos actuales aquí va a mostrar, es otro label donde va a mostrar los vehículos actuales que van pasando y la vibración. De todas maneras esto lo colocamos con horizontales que se colocan aquí. Podemos colocar uno aquí por ejemplo, y yo aquí acomodo como quiero que quede alto. Por ejemplo quiero que de alto sean unos 20 nada más, lo acomodo aquí 20 y le voy a aceptar y se acomoda 20 de alto. Y de ancho por ejemplo quiero que sea de ancho como el contenedor, entonces lo ajusto y se coloca allí. Y puedo colocar una imagen, la que yo desee. Por lo menos a este también voy a colocarle una imagen ahora mismo. Este lo voy a borrar, este me lo voy a borrar porque es uno de scroll. Voy a colocar uno normal aquí, ahí, y voy a hacer que se ajuste de ancho al contenedor. Perfecto, entonces voy a descargar por ejemplo una imagen de Arduino. Voy a descargar esta imagen, a ver, por lo menos esta por ejemplo. La guardamos allí. Ahora cuando le doy aquí le puedo colocar imagen, subir archivo, seleccionar archivo, descargas, le puedo dar aquí aceptar, le pone subiendo el archivo adjunto y ahí aparece Arduino, la imagen que va a aparecer allí de decoración. Tenemos las tres variables y a continuación vamos a ver cómo es el código. Aparte de eso le añade componentes no visibles que se dicen de esta manera. Por aquí vamos a sensores y le podemos colocar, por ejemplo el de reloj, son dos relojes para manejo de datos. Y en conectividad añade un cliente Bluetooth. Estos cuando se añaden se colocan aquí como componentes no visibles, pues es una propiedad que va a tener la aplicación. Aparte de este diseño con el que podemos jugar para poder hacer el diseño, los bloques como van a quedar, tenemos la parte lógica, que es esta de aquí. En esta parte lógica es donde decimos qué hacer con este diseño que hicimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que este Bluetooth BTN es este botón de acá, es un botón de despliegue, se despliega una lista cuando se selecciona. Entonces decimos cuando antes de selección se ejecuta y le ponemos al botón de Bluetooth BTN los elementos. ¿Y qué elementos? Elementos como el Bluetooth cliente, direcciones y nombres. O sea que cuando despleguemos este botón van a aparecer las direcciones y nombres de los dispositivos Bluetooth que tenemos vinculados, y así vamos a poder conectarnos. Después de la selección, o sea cuando hayamos seleccionado uno, que le decimos cuando en el Bluetooth BTN se seleccione uno, ejecutamos la selección como y le colocamos llamar a Bluetooth cliente 1 y lo conectamos a la dirección que seleccionamos en el Bluetooth BTN en el botón de despliegue. Lo que seleccionamos en ese botón lo vamos a meter en el Bluetooth cliente 1, que entonces ya vamos a saber que estamos conectados al Bluetooth cliente 1. Después de ya estar conectados, de tener una conexión,
aquí inicializo una variable global llamada dato y inicializo vacía. Esta variable global es la que voy a recibir los datos de Bluetooth. Entonces, bueno, esperen, acomodo esto acá. Voy a acomodar esto aquí. Para ver que se pueda ver un poco mejor. Y aquí para que no ocupemos tanto espacio. Eso es allí. Listo, entonces lo que yo hago es inicializar una variable global. La inicializo como vacía. Entonces tengo el temporizador, que estos temporizadores en el diseño los coloqué, por ejemplo el de los datos, a 100 milisegundos cada vez. Ese comando se va a estar ejecutando cada 100 milisegundos y voy a colocar este a 250 milisegundos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces dice que cuando el de los datos, el temporizador, cuando ya le toca ejecutarse, se va a ejecutar este bloque, que es el de temporizador cada 100 milisegundos. Se va a ejecutar y va a preguntar si el cliente Bluetooth al que nosotros estamos conectados está disponible, el que está disponible, el cliente Bluetooth, es igual a, llamamos al cliente Bluetooth, los bytes disponibles, o sea, los que recibimos, estamos preguntando si básicamente nuestro cliente Bluetooth, los datos que nos está enviando son mayores a 0. Si es verdad que los datos que nos envía son mayores a 0, significa que sí está enviando algo. Y si sí está enviando algo, entonces coloco el dato global, pongo dato global a llamar al cliente Bluetooth y recibo el texto en el número de bytes. Y llamo con los bytes disponibles para recibir. Básicamente en este bloque lo que estoy diciendo es colocándole al dato global los datos que me están llegando del cliente Bluetooth. Esto se va a estar ejecutando cada 100 milisegundos. Entonces, cuando se ejecuten los cada 100 milisegundos, va a estar revisando el cliente Bluetooth para preguntar si envió datos mayores a 0. Si envió datos mayores a 0, entonces voy a colocar la variable global igual a estos datos que me envían. En este otro temporizador, que es el que ya muestra el texto, con el que actualizamos el texto, se ejecuta cada 250 milisegundos. Pregunto si el texto de la variable global es igual a peso, significa que me están enviando los datos del peso. Entonces coloco la variable peso, que es esta aquí, esta variable peso. Bueno, quito esto. Esta variable peso, que es este label, mírenlo, peso actual. Le digo que ese peso va a ser igual a lo que me envía esa variable global. Le digo poner peso texto como la variable global, o sea, la variable global, el peso, la variable peso va a ser igual a lo que me envía la variable global, que en este caso es el peso del puente. Si no, pregunto si la variable global contiene, y aquí es donde yo lo modifico, aquí es donde yo le digo, si no contiene peso, va a venir vehículos. Si es igual a vehículos, entonces coloco la variable vehículo, el texto como el dato global, o sea, estoy igualando la variable vehículo igual al texto global, por lo tanto la variable vehículo va a ser igual a lo que me están enviando la variable global. Si la variable global es igual, si no, preguntar si la variable global es igual a, y coloco vibración. Si lo que me está llegando, si la cadena de texto que me está llegando en la variable global, que tiene la variable global que la seteamos acá, es igual, en esa cadena tiene una parte que es vibración, significa que me están enviando los datos de vibración. Por lo tanto, si esto es verdad, entonces coloco la variable de vibración en el texto como la variable global. O sea, estoy metiendo los datos que hay en la variable global, que en este caso sería vibración y el número de vibración actual, igual a la del texto de vibración. Todos estos bloques los saco de acá, por ejemplo, control, y hay diferentes maneras de colocarlo. Por ejemplo, este sí, entonces sí, lo coloco así, y pregunto, por ejemplo, si por ejemplo, pregunto aquí, y coloco un bloque para igualar en lógica 2. Y pregunto, aquí pregunto, si 0 es igual a 1, entonces coloco aquí otro coso de global. Por ejemplo, podría colocar
variables, poner a, o sea, coloco, si esto es verdad, coloco a, y por ejemplo ahorita mismo solo tengo variables, la variable global, a dato, a, y entonces ya elijo ahí qué hacer. Por ejemplo, lo puedo poner como, le puedo decir que se coloque como la variable global, como 500 en texto, por ejemplo. Pero esto nunca va a pasar porque 0 no es igual a 1. Entonces, si 0 es igual a 1, ponga la variable dato global igual a 500. Pero eso no es verdad, entonces nunca se va a cumplir. Y así es como hago los diferentes bloques. Aparte de estos integrados, pues puedo ver los de acá, que son los que yo he creado. Por ejemplo, para ver los bloques de Bluetooth, están aquí, en donde yo le digo aquí diferentes funciones: llamar a Bluetooth, el cliente, los datos para recibir, conectar a una dirección UID, desconectar, cuando está emparejado, recibir un byte, 2 bytes, 4 bytes, un signo determinado de byte, recibir todo el texto, recibir un número, cosas así. Se hace de esta manera. Aquí están, por ejemplo, para los relojes también está la lógica de ellos. ¿Qué sería esto? Cuando el reloj datos temporizador, entonces ejecutar. Este es el que estamos utilizando para estos. Llamar tal, como días, diferentes funciones de bloques. Esta es la manera en que se hace. Y así es como se prepara esto. Entonces, por ejemplo, yo le doy acá y puedo tener diferentes opciones para el bloque. Por ejemplo, voy a borrar 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los borro los 6. Ya se borró allí. Y de esta manera preparo mi aplicación. Ya la podría descargar del APK y puedo ejecutarse. Sabemos que se va a ejecutar todo este código que está aquí en forma de bloques.